Vemos que durante décadas, desde la Segunda República y el franquismo hasta ahora, hay empresas o congregaciones que se llevan auténticas millonadas. Simplemente os invito a consultar el BOE de 20 de julio de 2022, donde el Ministerio de Derechos Sociales da un riego impresionante de dinero a entidades que, sobre pretexto de la protección de los niños y niñas ucranianos, acaban beneficiándose por las tutelas de los niños ucranianos. Estamos hablando de familias de refugiados ucranianos que están en hoteles de Madrid, por ejemplo, y la consejería estima que esos niños están desprotegidos, aunque estén con su padre y su madre, aunque estén en un hotel, etc. Entra la Policía Nacional, arranca violentamente los niños, y esos niños están ya tutelados y bajo el negocio y bajo la potestad del propietario del centro de menores. Y además, el Nacional de Tutelas se configura de tal manera que respecto a la responsabilidad de los niños, cada estamento o cada nivel que decide tutelar o que contribuye a la tutela del niño está desconectado del superior y del inferior, y no se le requiere responsabilidad ni por el estamento inferior ni por el estamento superior. De ahí lo que ponemos de desconexión y disolución de responsabilidades. Por otro lado, España contradice continuamente la Convención de Derechos del Niño, porque dice que si un niño tuviera que ser retirado de su familia, debería ser a reserva judicial. En España, el sistema de retirada de tutelas es administrativo. Es decir, al arrancamiento de un niño de su familia le damos el mismo rango legal que una multa. ¿Entiende? Toda esa pirámide gigantesca en la que él ha sido arrancado y en la que se le impide sistemáticamente ver a su familia. No solo a su padre y a su madre, a sus hermanos, si los tuviera, y además, fijaos qué sistema tan brutal tenemos en el que el Código Civil, desde su artículo 172, que es el código, o sea, que es el artículo más nefasto con el que todas las consejerías de servicios sociales arrancan niños a sus familias, y Naciones Unidas ha pedido a España que lo modifique para que sea más garantista. Desde el Código Civil tenemos además no solo este artículo 172, sino tenemos otro artículo que dice que con que un solo niño de una familia haya sido tutelado ya hay excusa suficiente para tutelar al resto de hijos. Entonces, ¿dónde está esa garantía a la reserva judicial, a las garantías de defensa, de contradicción y de conocer todos los cargos? Los niños no tienen actualmente hoy, de facto, derecho a conocer su expediente y los cargos que se emplean para que sean retirados de sus familias. Y lo normal en las consejerías es que los niños no sean oídos. Y si son oídos, es a solas. Y después el funcionario o personal de libre designación, cuidado, decide qué expresa de la voluntad del niño y qué no. O decidimos cuándo vamos a dar voz al niño después de 2 años de privación de visitas por su familia, o después de haber manipulado suficientemente para asegurar que ese niño se sentirá abandonado por su padre y su madre porque no sabe que toda una pirámide institucional se ha encargado de desarraigarlo, y entonces declarará contra sus padres. De amiguismo y lanzaderas políticas es algo que se puede comprobar con el boletín oficial del registro mercantil. Generalmente comprobamos cómo acaban coincidiendo en las listas electorales ciertos nombres que han estado en las empresas de tutelas. Las empresas de tutelas se hacen llamar a sí mismas de protección de menores, pero como muy bien has dicho, la protección de menores dista mucho de ser realmente eficaz cuando con las niñas se ceban las mafias de prostitución, con los niños se ceba la criminalidad, el consumo de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que con unas adjudicaciones, con unas licitaciones tan millonarias, haya una atención tan mediocre? Habrá centros mejores y habrá centros peores, no siempre vamos a poder generalizar, pero lo que sí es la casuística normal en todos es que hay muy poco personal, muy pocos recursos, y cuando un profesor tiene, y hablo desde la experiencia personal, tiene niños tutelados en clase, es facilísimo detectar cuál es su niño tutelado, porque no viste igual, porque le falta la merienda, porque le falta material, porque no tiene una habitación propia con un escritorio propio para estudiar, porque es un niño que no tiene acceso a llamar a su padre y a su madre todas las veces que quisiera, porque la tristeza y la ansiedad se ven ostensiblemente en ese niño. Este problema de corrupción, con los datos del boletín oficial de medidas de protección de 2021, que es el último que ha publicado el Ministerio de Derechos Sociales, resulta que los motivos de las bajas en centros de menores,
Fijaos, solamente el 13% lo son por la integración a la familia. Hay un número muy importante en que es por mayoría de edad. Eso no es haber devuelto el niño a su familia. Eso es que tú te has quedado el niño hasta que el niño ha dejado de que, hasta que ha cesado por ley de darte un beneficio económico. Así es. Por paso a acogimiento familiar, una gran parte de los acogimientos familiares se hacen en familia ajena. El niño ni siquiera ha podido ir ni con los abuelos, ni con los tíos, ni con un primo, ni con un conocido. O sea, el niño sigue estando arrancado de su familia, aunque hay otra parte donde se da a familia extensa, con la horrenda condición de que ese tío, ese primo, ese abuelo tiene que obstaculizar al máximo el contacto del niño con su padre, con su madre, etc. Y fijaos, ¿a alguien le parece serio que en un informe el 51% de la cantidad de casos sea debido al grueso de otras causas? ¿A alguien le parece serio ese análisis? Si miramos este boletín, en la autoría del principio del PDF no aparece quiénes son los autores. O sea, aquí la falta de transparencia en todo esto es tremenda y evidentemente los niños son los que tienen este problema. Se nos pone como una justificación el arrancamiento de un niño porque hay problemas en su familia. Pero bueno, vamos a tener perspectiva de infancia, pongámonos en los pies y en el corazón del niño. Si tus padres están cometiendo una serie de errores, son tus padres los que normalmente quieres y amas. ¿Quieres ser arrancado de tu familia o te gustaría más bien que tu padre y tu madre reciban la ayuda necesaria para mejorar, que te cuiden y te amen como necesitas? La inmensa mayoría de los niños que se hayan apegado a sus padres, salvo aquellos casos de maltrato bestial, como pueda ser una violencia machista tremenda, como puedan ser niños prostituidos, lo normal es que querrán estar en su familia, de los centros. Lo que ahí tan eufemísticamente se denominan colaboradores son empresas de tutelas, que se publicitarán como servicios de protección de menores, como lugares para tener a los niños que no tienen familia. Vale, ahí irán una parte de niños sin familia, pero es que la inmensa mayoría de niños que tienen familia y familia que están luchando por ellos. Hay una parte que no tienen familia, que están huérfanos por completo. Casos en que la familia extensa no ha podido hacerse cargo, los hay, pero son los menos. O hay otro tipo de tutelas, por ejemplo, las que está llegando a Pram en Madrid, donde hay niñas que están siendo víctimas de las redes de tráfico y prostitución, y Pram está rescatando estas niñas. Y además con el problema de que tampoco pueden ser devueltas a sus países, porque al ser devueltas a sus países las redes y las mafias las vuelven a captar. Entonces, bueno, se quedan en España, en los centros de protección de España. Eso, a pesar de lo triste que es, sí que podría considerarse una medida de protección. Pero no se les deja decir lo que piensan, no se les informa tampoco. Desde los centros es extremadamente extraño que haya un profesor que si tiene un niño tutelado le pregunta: ¿tú quieres seguir estando tutelado? ¿Quieres volver con papá y mamá? Y menos aún alguien que diga: pues como este alumno mío expresa esta voluntad, yo voy a hacer un escrito a fiscalía expresando la voluntad de mi alumno. Porque en el centro evidentemente se niegan para no poner en peligro la recepción de subvenciones, y en la consejería resulta que tenemos a un corpus de funcionarios que viven de retirar custodias. Un sistema donde, a pesar de que hay gente muy currante, tenemos trabajadores sociales, psicólogos sociales, educadores sociales, que realmente apuestan muy decididamente para que no haya que llegar a la tutela, tenemos otros de una mentalidad muy rigorista, de una mentalidad rancia, de una mentalidad machista incluso, de una mentalidad donde el niño es un sujeto vacío de derechos, y tutelas donde la perspectiva de infancia está totalmente ausente. Y dentro de estas tutelas encontramos, tutelas por violencia de género, tutelas por absentismo, cuando por ejemplo el absentismo escolar puede ser causado por el acoso escolar, tutelas por enfermedad, tutelas por un desahucio, por pobreza, por discapacidad, etc. Este sistema nos hace vulnerable a todos. Nadie está libre de sufrir una enfermedad incapacitante, un divorcio muy contencioso, de sufrir un accidente, de sufrir una enfermedad psiquiátrica. Muchas personas que sufren enfermedades psiquiátricas, la tutela de sus hijos les es retirada.
no de forma justificada, porque esas personas no necesitaban que se les retirase a sus hijos, que de hecho una buena parte de ellos se acaban suicidando ante la desesperación de no poder recuperar a sus hijos. Y también tenemos niños en los centros que acaban con unas depresiones tremendas o que se acaban autolesionando. En este sentido, hay un informe de la Fundación Raíces muy elocuente, con fotografías que hablan por sí solas sobre las autolesiones y la tristeza de los niños. Y tenemos también, evidentemente, niños que se acaban suicidando. Para eso necesitamos construir una escuela y unas entidades sociales en los municipios donde la conciencia sobre dar voz al niño sea lo habitual. Necesitamos educarnos en disciplina positiva, necesitamos enseñar a padres y madres en las asociaciones municipales, locales, autonómicas, a dar voz a los niños y a informarles sobre sus derechos, y necesitamos ir cambiando también la mentalidad tanto de los técnicos en los servicios sociales, me da igual que sean municipales como autonómicos, como por supuesto ir cambiando la legislación, y también necesitamos también dar formación a la judicatura y a la fiscalía, donde todavía falta mucha perspectiva de infancia. Tenemos infinidad de procesos de tutelas judicializadas donde no se ha escuchado al niño. Yo lo que os pido a todos vosotros es que utilicéis vuestras redes sociales para denunciar esto, que necesitamos desde psicólogos hasta gente que haga temas de arte, temas de educación. Yo creo que las pastillas no hacen nada si no hay un trabajo personal de cada uno, y para eso necesitamos gente que esté preparada y que nos ayude a esas madres, a esos niños que salen luego, porque lo que sí que tenemos son los testimonios de los niños que han salido de los centros, en los que nos dicen dos cosas. Una, que nos dicen que las madres les sigan mandando cartas porque para ellos es importante, y las madres muchas veces no lo hacen porque piensan que ya no pueden más y que sus hijos ya se los han quitado y ya no los van a recuperar. Entonces necesitamos gente detrás que les demos ánimos a esas madres y sus padres, porque bueno, es un problema de género fundamentalmente porque hay el 98% de las personas a las que se les quitan los niños son mujeres, ¿vale? Yo considero que es una violencia institucional y de género, flagrante. Entonces necesitamos gente que, aunque solo sea coger un teléfono, estén ahí para dar ese movimiento a esa madre para que siga luchando. También necesitamos si conocemos a un caso en el que no tiene recursos económicos para entrar, a mí se me ha ocurrido que podíamos hacer crowdfunding personalizados, o sea, intentar hacer, si alguien está metido en redes y sabe hacerlo del crowdfunding, también nos ayudaría mucho a que casos puntuales, o sea, casos que realmente requieran de un proceso judicial rápido o de un abogado que tenga digamos, mucha rapidez en hacer las cosas, porque hay abogados que están recuperando niños, pero tienen unos niveles económicos que no pueden llegar muchas madres, que pudiéramos hacer eso, y por supuesto concienciar, o sea, que concienciemos, porque es muy triste escuchar cuando cuentas todo esto que gente que se dedica a la judicatura pues nos diga algo habrán hecho, o las asistentes sociales no justifiquen que esas retiradas están totalmente justificadas. Nunca hemos negado, nunca se ha negado por la PAT ni por todas las asociaciones que estamos trabajando en esto, que haya realmente retiradas necesarias. Pero es que nos damos cuenta, como ha dicho María Ángeles, y que, bueno, Ana, que está aquí, que ha sido una persona que lo ha vivido en su propia carne, que cuando, si queréis luego preguntarla lo que queráis, pues se lo preguntáis a ella. Vemos que es que realmente las decisiones de retiradas de tutelas se hacen en función de unos ítems que está basado en ideologías realmente de un patriarcado y de una reminiscencia que mejor, vamos, a mí cuando lo leímos nos parecía leer el decálogo de la sección femenina, ¿vale? Así de crudo y duro lo veo.